SGA. Antes de empezar, quiero decirles que estén pendientes más o menos a la mitad de la charla, que hoy vamos a empezar como con una sorpresa acerca de las salidas, entonces para que estén muy pendientes. Entonces le doy pues, primero que todo, darle muchas gracias a Juan Felipe por preparar esta charla. Él es uno de los, pues, bajo mi concepto, una de las personas que más sabe de geología regional en el pregrado en el departamento. Entonces es un invitado muy especial para nosotros, que estoy seguro que esta charla va a ser muy, muy, muy productiva para todos. Entonces los dejo con él y les recuerdo que estén pendientes a la mitad de la charla. Pipe, muchas gracias. Alejito, gracias por la presentación. Ahí me están escuchando bien, solo para hacer una última confirmación del sonido. ¿Listos? Sí, se escucha bien. Súper, listo. Entonces, bueno, sí, antes que nada decirles que siempre se ponen un poquito nervioso porque son bastantes más personas de las que yo pensaba. Entonces, Alejo, gracias por darme esa bienvenida, esa presentación. Eh, La charla en la cual estaremos el día de hoy se titula La Introducción a la Geología de la Sabana de Bogotá. Mi nombre es Juan Felipe Correa y soy estudiante de pregrado en Geología. Este semestre pues ya estoy terminando la carrera, entonces para mí es un motivo muy especial que esta es, digamos, la primera vez que doy una conferencia para el semillero, aparte, digamos, de las actividades que se realizaron en años pasados, ¿no? Entonces, realmente traté de hacerla muy bonita. Espero poder ponerla en un lenguaje que sea muy entendible para todos y realmente quisiera que pudiéramos interactuar mucho, pero creo que a juzgar por el número de personas, no es tan sencillo porque, pues digamos que si empiezan a surgir muchas preguntas, no podremos avanzar y la idea es sacarla en una horita. Entonces, pues creo que mejor reservémonos las preguntas para el final, guárdenlas. Yo ahorita en la presentación del contenido ya verán que está bien organizado para que ustedes sepan en qué parte de las diapositivas está su inquietud y pues la respondemos con mucho gusto. Yo, pues después de que acabemos, digamos, tipo 12:10 o 12:15, me quedaré para conversar si tienen alguna pregunta o cosas así. Entonces, pues ya saben, con toda confianza, ¿no? Yo soy todavía estudiante. Lo que creo que voy a hacer antes de empezar es cerrar mi cámara, al menos un ratico, porque es que veo que la conexión no está muy buena. Entonces, de pronto para ayudarle ahí un poquito. Listos. Entonces, comencemos. Nuestro contenido, como yo les decía, va a ser para una hora. Em, Comenzaremos con una introducción para luego pasar al marco tectónico regional, es decir, ubicarnos donde estamos parados aquí a nivel Suramérica. Luego hablaremos de cuál es la posición de la sabana de Bogotá con respecto al resto de la geología colombiana. Hablaremos de qué rocas conforman la cordillera oriental. Daremos generalidades fisiográficas sobre la sabana. Haremos un pequeño recorrido por la estratigrafía. Hablaremos de cuál es el origen de las rocas que conforman la cordillera oriental y luego cómo se formó esta, es decir, cómo pasó de ser una cuenca a ser una cadena montañosa. Luego hablaremos de las estructuras presentes que están en la sabana, es decir, pliegues, fallas. Haremos después una especie de resumen, es decir, usar toda esa información para contar una historia geológica, una evolución geológica del territorio. Hablaremos muy, muy brevemente sobre los recursos económicos que hay aquí en la sabana. Luego les mostraré una pequeña sección de fotos, las referencias que yo abordé inicialmente y la bibliografía para que ustedes puedan descargarla. Entonces, me gustaría empezar con esta diapositiva, sobre todo porque me parece que impacta realmente mucho a la vista, ¿no? O sea, nuestra sabana es realmente muy bonita. Y yo realicé esta conferencia con el objetivo de motivarlos a ustedes a conocer mejor, por supuesto, la geología de la sabana de Bogotá, pero de cierta manera también a vivir la vida con curiosidad, porque somos geólogos y geólogas y debemos vivir apasionados y procurando tener un pensamiento científico pues muy integral, ¿no? Entonces digamos que cuando yo vi esta imagen,
yo siento que uno a veces se sumerge mucho como en la cotidianidad urbana, ¿no? O sea, la ciudad es gris de cierta manera, pero realmente a veces uno olvida lo cerca, muy cerca que tenemos los cerros, que tenemos estas estructuras tan impresionantes que cuando los extranjeros vienen y aterrizan aquí en Bogotá y van subiendo por el Dorado y ven las montañas, pues quedan maravillados, ¿no? Y es porque realmente son muy bonitas. O sea, yo creo que si tuviera que responder por qué los chicos quieren que yo dé esta conferencia es porque, pues de cierta forma hemos salido, hemos caminado, hemos subido los cerros, hemos leído, hemos martillado y hemos aprendido. Entonces, yo creo que yo desde antes de estudiar geología realmente vivía como muy enamorado, muy encantado de ver las montañas que tenemos aquí todo el tiempo. Y esa es muy en últimas la forma en la cual uno empieza a generar curiosidad. Entonces, digamos que a mí últimamente me ha causado un poco de angustia como pensar que, claro, todos estudiamos geología o en la mayoría, y no somos científicos por estudiar ciencia, porque realmente la ciencia es una forma de pensar, o sea, uno puede ser geólogo y no tener nada de científico, pero es que es bien importante, sobre todo en estos momentos de coyuntura que tenemos ahorita. Creo que es muy importante y sé que todos lo sabemos, que el pueblo debe ser educado y tiene que practicar mucho escepticismo ante las cosas que le dicen a uno, y eso se logra mediante la educación. Y eso es justamente para que las personas, los ciudadanos, tengamos control sobre las decisiones del gobierno y no al revés. Entonces, pues esa fue la reflexión que quería hacer al comienzo. También yo a veces me ponía a pensar cómo habrá sido cuando los colonizadores llegaron a Bogotá y vieron semejante planicie tan larga, llena de recursos hídricos, llena de humedales, probablemente que todavía quedaban. Entonces, debió ser muy impactante para que ellos dijeran, en esta sabana hay que poner una ciudad y ver pues en lo que se convirtió, digamos, ya cientos de años después. Entonces, bueno, para no darle más a la poesía, pues nada, antes darle las gracias nuevamente a los chicos de la SGA y promocionar este ciclo de charlas que serán para unas salidas, que es lo que Alejito ahorita nos contará ya con más calma. Y sobre todo dejar claro el mensaje de que ser parte de este semillero siempre ha sido un gran orgullo, y yo como alguien que digamos ya pasó por su ciclo en el semillero me siento muy orgulloso de Daniela y de Alejandro por la buena gestión que han hecho con el semillero en este último tiempo. Entonces, los artículos con los cuales yo me introduje hacia conocer mejor la geología que nos rodea aquí en Bogotá son estos que están acá. Son 6 trabajos. Uno es un libro que alguna vez me regalaron en el servicio geológico y es este primero que tienen acá. El otro es, por supuesto, la memoria de la plancha 246, que digamos que de las 100.000 que tenemos aquí cerquita es la que me parece que tiene descripciones más completas. Este trabajo que alguna vez fue el profesor Carlos Sánchez me lo recomendó, es un trabajo de pregrado y es una cosa que parece de doctorado. Es impresionante la cantidad de información que hay acá acerca del Grupo Guadalupe, sobre los ambientes de depósito, sobre dónde hay más material más terrígeno, donde hay ignofósiles, estructuras sedimentarias. O sea, el Grupo Guadalupe, hablando de sedimentología, es impresionante, es un laboratorio y lo tenemos aflorando por todos lados. Este artículo es, bueno, estos 3 de aquí abajo sí están un poco más sesgados por mis gustos personales, que son la geología estructural y digamos que la evolución regional. Entonces, este es en el cual hacen una caracterización del anticlinal de Bogotá. Este es una tesis de maestría o de doctorado, no, creo que es de maestría, de un geólogo y de su director, que también han estudiado muchísimo la cordillera oriental. Es un trabajo apasionante, o sea, de verdad, de lo que más hay en esta presentación es de ese trabajo. Y finalmente de Antonio Teixel, nuevamente, de Juan Camilo Ruiz, Eliseo Tezón y Andrés Mora, que son geólogos estructurales muy reconocidos, donde muestran cómo ha sido, digamos, la estructura de nuestra cordillera. El marco tectónico regional es que nosotros estamos parados en una zona donde hay interacción entre placas oceánicas, tres: Nazca, Cocos y Caribe,
contra donde estamos nosotros en territorio continental, que sería la placa de Sudamérica. Entonces, eso nos hace excepcionalmente complejos hablando de tectónica, porque hay dorsales oceánicas como la que vemos aquí, hay fosas como la que está enfrente de la zona de subducción, tenemos el prisma de acreción, que es, digamos, toda la parte que hay entre la cordillera occidental y como tal la trinchera. Mm, tenemos, por supuesto, un cinturón de deformación donde los Andes progresivamente están avanzando con su deformación hacia el oriente. Tenemos fallas transformantes, estructuras aquí oblicuas a las cordilleras. Entonces, digamos que todos estos elementos estructurales hacen que nuestra geología sea compleja, ¿no? Y hay que ir avanzando en conocerla. Entonces, eh, el levantamiento de nuestras tres cordilleras y el labrado, digamos, de los valles es lo que nos da la fisiografía que tenemos en la actualidad. Y aquí yo pongo una pregunta que es de las más importantes y es que si la geología colombiana puede explicarse mediante el modelo de terrenos. Entonces, como todos en general sabemos, esto es una pelea, o sea, estamos tan divididos casi casi que como la izquierda y la derecha aquí en Colombia, ¿no? Entonces, los de la escuela aquí de Bogotá, por el profesor Javier Guerrero, tenemos la tendencia a pensar que no existen los terrenos, mientras que para los de la escuela, por ejemplo, de Medellín, es casi que la Biblia, la teoría de los terrenos, porque claro, sus profesores fundamentalmente fueron las que lo trabajaron. Entonces, bueno, esto ya es otra discusión aparte. Muchas de las cosas que yo les voy a decir acá caben en un curso completo. Entonces vamos a ubicar la sabana de Bogotá en relación con el resto de la geología del país. Entonces, nosotros empezamos con la zona cratónica, ¿no? Lo que tenemos más al oriente. La Orinoquía y la Amazonía es la zona de basamento, es donde tenemos el escudo de la Guyana, que es parte del cratón amazónico, y son las rocas más antiguas. O sea, nosotros tenemos por allá una orogenia que se llama Querarí, donde alguna vez, en donde ahora todo es plano, hubo montañas. O sea que lo que tenemos ahorita florando por ahí, donde hay raudales, donde los ríos lo han dejado ver, son las raíces de antiguas montañas. O sea, eso alguna vez estuvo enterradísimo, muy abajo, porque son rocas de muy alta presión, de alta temperatura, y que claro, no se forman en superficie. O sea, ellas ya son productos de un ciclo de Davis antiguo. Entonces son rocas, como les decía, paleoproterozoicas, mesoproterozoicas, que tienen intrusiones graníticas, como por ejemplo los cerros de Mavicure, y están aflorando pues en toda esta parte. Luego tenemos lo que se llama la plataforma, no es la misma plataforma oceánica, pero a la cobertura de sedimentos, digamos, de forarc que está tapando el escudo, se le llama plataforma, pues son sedimentos como ustedes ven aquí, cuaternarios, neógenos, que han venido, digamos, de la erosión de los Andes, ¿no? Que es lo que tenemos aquí, donde sí rocas más antiguas están aflorando en posición de exhumación, mejor dicho, en posición de destrucción prácticamente. Entonces, em, esto que está aquí, uno cree que solo está aquí, pero esto realmente también está aquí abajo. Por ejemplo, en el macizo de Garzón, lo tenemos en el macizo de Santander, en el macizo de Floresta, incluso en el borde oriental de la Cordillera Central, seguimos teniendo rocas muy antiguas, no tan antiguas como estas, porque aquí, digamos, o sea, nosotros tenemos edades primigenias por allá como de 1500 millones de años. Luego tenemos que estas rocas se erosionaron, cayeron acá y sufrieron un metamorfismo cuando, bueno, Norteamérica se colisionó contra nosotros y se generó un cinturón de metamorfismo de alto grado, que es lo que está debajo de la cordillera oriental. O sea, es algo que tenemos que tener claro. Si uno pasara de aquí para abajo y fuera a dar al basamento, uno daría con rocas que dan 1000 millones de años debajo de nosotros, muy profundo, o sea, probablemente a 15 kilómetros o 20 kilómetros encontremos un basamento grembiliano de 1000 a 1200 millones de años, que eso es más o menos el esteniano. Entonces, digamos que eso es lo importante. Luego tenemos encima nuestra cordillera oriental, que son rocas pues hay un poquito de paleozoico, algunos dicen que jurásico, otros dicen que no hay jurásico, y una gran cobertera cretácica y cenozoica de unos 9 kilómetros en total, que ha sido deformada por la fase andina orogénica más reciente. Luego tenemos la cordillera central, que ustedes saben, esta pues tiene un basamento permotriásico
de bajo grado, o sea, en fases esquistos verdes, casi anfibolita, y tiene intrusiones como el batolito de Ibagué, que son, digamos, jurásicas, y rocas que también tienen esa misma edad jurásica, o sea, fueron los volcanes que había mientras había dinosaurios. Esos volcanes botaron sus sedimentos hacia el Valle Superior del Magdalena y generaron unidades como la formación Saldaña. Luego, digamos que ahí se nos acaba lo que es netamente continental, o sea, ya estamos en la cordillera central y aparece en este sistema de fallas que está en el borde occidental de la cordillera central, o sea, después de que uno llega al alto de la línea y empieza a bajar, uno allá tiene las fallas, el sistema de fallas de Cauca Romeral, que son San Jerónimo, Silvia Pijao y Cauca Almaguer, que ponen en contacto eso con materiales cada vez más oceánicos y ya del Cretácico, o sea, ya materiales acrecionados al borde del continente, que ya sea que se explique por la teoría de los terrenos o de los bloques o de las astillas o como sea, es material que viene de la corteza oceánica y se ha ido adosando al continente. Entonces, pues claro, la discusión de los terrenos creo que está un poco sesgada a darle una buena definición a qué es un terreno. Entonces, digamos que en general, muy en general, esa es la geología que nosotros tenemos si hiciéramos un corte desde la zona de subducción hasta el cratón. Entonces, son esas tres cordilleras. Ahora, ya enfocándonos en la cordillera oriental, que es la que nos abarca el día de hoy, digamos que esta es la más larga, está orientada hacia el noreste y separa la cordillera, está separada contra o sea, se separa de la cordillera central en el nudo de los Pastos, más al sur, en Nariño. Entonces se bifurca y luego aquí en Santander se vuelve a bifurcar, ¿no? Una parte coge hacia la Sierra Nevada, hacia el noroccidente, que es la serranía del Perijá, y el resto de las rocas pues siguen hacia Venezuela, ¿no? Hacia los Andes de Mérida, que ellos es la forma en que los llaman. Entonces, pues como les decía, el basamento es de alto grado mesoproterozoico, neoproterozoico, o sea, más o menos 1.000 millones de años. Luego tenemos rocas ordovícicas con metamorfismo ya comprobado de bajo grado, por ejemplo, en el macizo de Santander, digamos la formación Silgara. Em, Tenemos rocas paleozoicas no metamorfoseadas como la formación Floresta. Tenemos cámbrico, tenemos ordovícico, tenemos devónico, rocas que tienen fósiles y por eso sabemos que tienen esa edad paleozoica. Y luego la gruesa sucesión de rocas sedimentarias cretácicas y cenozoicas, que es lo que más observamos, que es digamos todo lo que en este mapa está amarillo o está verde. Entonces ya para entrar como con las generalidades fisiográficas, la zona de interés pues es la que aquí tenemos en este mapita de la derecha delimitada con rojo. La sabana de Bogotá promedia una altura de 2.600 metros y está bordeada por cerros, ¿no? Hacia el sur tenemos el páramo de Sumapaz, todo esto que está aquí que se ve como más oscuro en el modelo digital de elevación, bueno, en el Hillshade, eh, donde hay alturas de hasta 3.700. Em, y pues también las sierras que bordean a Silvania y a Tibacú y aquí en este lado, que es la vía cuando uno va, digamos, hacia Melgar, esa zona también, pues digamos que entra en lo que algunos autores han definido como sabana de Bogotá. Mm, entonces, como les decía, o sea, todo esto está dentro de Cundinamarca. O sea, uno podría extenderlo y llamarle altiplano cundiboyacense, pero en general estamos en Cundinamarca, sobre todo pues porque esto está orientado a las salidas. Entonces, fisiográficamente tenemos dos cosas, el altiplano, que es la parte pues plana naturalmente que va desde Suezca hasta Cibaté en el sur y pues geomorfológicamente digamos tiene planicies lacustres, terrazas y está limitada por ambos lados por las montañas de la cordillera. Y luego tenemos la zona montañosa que tiene alturas entre 2.600 y 3.600. Tenemos el páramo de Sumapaz al sur, donde nace el río Bogotá en Villapinzón más al norte, el embalse del Neusa, y geomorfológicamente tenemos pendientes escarpadas, cañones profundos, geoformas de origen fluvio, glaciar y fluvial, y montañas con formas redondeadas, donde la roca que está debajo es más blandita. Entonces, bueno, ya nos empezamos a entrar aquí con la estratigrafía de la sabana. Entonces, yo les puse estas cuatro figuritas
en la cual la de la izquierda es una columna generalizada que no tiene discordancias, o sea, no se ven donde realmente hay hiatos, pero pues está como si fuera todo un paquete continuo, como un sándwich, mejor dicho. Entonces tenemos, en teoría, como les había dicho, tenemos un basamento grembiliano que aquí no aparece, que es, digamos, la roca ígneo metamórfica por debajo de la cual no hay más sedimentos. Luego tenemos paleozoico, el jurásico, ahí entre interrogación, porque no sabemos si eso que le llaman jirón, si es jurásico superior y arcauco, o eso más bien es el berriasiano, es la base del cretácico. Entonces, digamos que el Jurásico queda ahí interrogado, eso es una discusión grande. Y luego tenemos pues un Cretácico inferior que aquí en la parte axial de la cordillera donde estamos nosotros no hay mucho, hay que alejarse, hay que irse hacia los bordes para encontrar ese Cretácico inferior. Luego tenemos, digamos, una superficie transgresiva donde entra la formación UNE, o sea, esto es blandito, estos son lodolitas, arcillolitas, shales. Tenemos una superficie transgresiva, o sea, el mar se pega una caída y se depositan arenitas de la formación UNE que son del Albiano, es el correlativo, por ejemplo, del valle superior de la formación Caballos. Mm, Luego tenemos otra unidad blanda, otros shales, en este caso cenomaniano, turoniano, santoniano, eso es un montón de tiempo en la cual pues el nivel del mar otra vez está alto y hay bioproductividad porque esas rocas son llenas de materia orgánica. Entonces, aquí, desde UNE hacia Chipaque, tendríamos una superficie transgresiva, del nivel del mar se pega una subida, y otra superficie regresiva donde se acaba Chipaque y empieza el Guadalupe, porque empezamos con las arenitas de frente de playa de la formación areniscadura. Pasamos el Guadalupe, que tiene un pequeño intervalo transgresivo en la mitad, que es lo que le llamamos planers, y entramos, o sea, el tipo de cuenca no cambia, seguimos estando detrás del arco, pero lo que sí se va es el mar, o sea, tenemos evidencias de rocas marinas hasta algún punto de la formación Guaduas donde empiezan a hacer esos ambientes fluviales y lacustres. Entonces el mar se retira ya en el Paleoceno y, y pues empezamos con rocas, digamos, meandriformes, anastomosadas, donde se depositan la formación Cacho, Bogotá, Regadera, Usme, y pues todo lo que está ya de ahí para arriba asociado al crecimiento como tal de nuestra cordillera. Entonces piensen que con toda seguridad, por lo menos hasta la formación Guaduas, todavía no hay cordillera oriental. Y de aquí para arriba lo vamos a discutir más adelante. Entonces, estas tablitas son solamente auxiliares. Esta es la general, la que pone la memoria. Como les decía, lo que nosotros tenemos aquí, en general, como alguna vez, digamos, lo hicieron desde 1890 y pico con Hettner, como lo hizo Enrique Hubbard después, como lo hizo Julibert, ellos lo más sencillo que veían para delimitar la estratigrafía eran unas capas rojas bien abajo, que es lo que ahora sería jirón, luego unos shales, ellos le llamaron villeta, que eso es eterno, o sea, son shales eternos, hasta que aparecen las arenitas y esas arenitas que hay aquí arriba le llamaron Guadalupe. Entonces eso pues se ha ido con bioestratigrafía delimitando, haciendo una cartografía más detallada, porque claro, estamos hablando de trabajos que eran de 1890, 1930. Entonces con el avance de la ciencia pues tenemos mucho mejor delimitadas todas estas unidades sin que se hayan anulado del todo los problemas de estratigrafía que tenemos todavía. Y este párrafo chiquito aquí lo pongo porque estas unidades ya, digamos, del cuaternario en general, pues son también importantes, ¿no? Porque pues, son las que están rellenando la parte plana de la sabana. Entonces, pues se las dejo ahí solo para que de pronto las lean, sepan que existen. Yo no conozco mucho de ellas. Sé que, por ejemplo, algunas tienen los mastodontes, que registran bien el clima, que tienen polen, que registran las glaciaciones que hubo en el cuaternario. Entonces, bueno, esta partecita la voy a pasar un poco rápido para no demorarnos mucho. Son imágenes aquí hacia el sur oriente de Bogotá, hacia la zona de Gutiérrez. Uno tiene el Río Blanco, que es este que viene por acá. Y si ustedes ven esta morfología, no es muy como la frecuente que uno ve, digamos. Y no es que sean rocas metamórficas,
sino son rocas paleozoicas que son muy blanditas, que ya, digamos, están trajinadas por el ciclo geológico, que ya nos quedan remanentes allá debajo. em, y tenemos estos valles profundos de rocas paleozoicas, que serían, digamos, lo más antiguo que podríamos encontrar aquí por esta zona. Esto es lo que le llaman la formación Batá. Más abajo de esto no tenemos afloramientos. Esto es lo más antiguo. Estamos aquí en el Paleozoico. Luego pasamos este Cretácico inferior que está indiferenciado, por lo menos en los trabajos que uno consulta, es muy difícil porque como ustedes ven es muy blandito. No hay muchos afloramientos, hay que encontrar quebradas profundas y para este trabajo que es el de Magic Excel no lo diferencian, pero aquí sí diferencian la superficie regresiva donde pues entran estas arenitas, miren lo diferente de la morfología aquí con potreros y aquí escarpada de las arenitas. Entonces estamos aquí en este punto, más o menos entre el Atiano y el Albiano, donde pasamos casi estamos pasándonos al Cretácico superior y esto todavía es inferior. Esta es la apariencia de otra unidad que es blandita, que es la que está por encima de una, que eran estas arenitas de aquí arriba, arenitas de frente de playa. Pasamos otra vez a rocas blanditas, o sea, otra vez el mar sube, rocas ricas en materia orgánica, que son correlativas con, por ejemplo, la formación de la luna, pero es que la cuenca de este lado era más rígida, digamos, hacia el norte y hacia el occidente, hacia el oriente, pero hacia el occidente sí, era más calcárea, y de nuestro lado es más rígida, entonces no encontramos mucha roca calcárea. Entonces estos son shales, eh, de la formación Chimbaque, digamos, no tienen muchos fósiles, pero lo suficientes para datarla, digamos, aquí en la parte baja del Cretácico superior. Esa formación Chimbaque se acaba más o menos en donde yo les estoy pasando el mouse y tenemos otra superficie regresiva donde entran nuevamente arenitas, igual que las de Agune más abajo, arenitas de frente de playa, de llanuras intermareales, con la formación dura. Vuelve acá a subir el nivel del mar, se depositan plenes, aquí hay surgencia, hay fosforitas, hay foraminíferos, bentónicos que nos marcan bien el rango estratigráfico de estas rocas. Y tenemos otras rocas aquí de frente de playa. Entonces tenemos aquí una pequeña transgresión, pero todo este ciclo, digamos, es regresivo. Luego pasamos a la formación Guaduas, que vuelve a ser blandita. Y pues Guaduas, ahí en algún punto entre esas ácidos libres debe estar el límite de paleogeológico. Y pues a partir de cierto punto deja de haber influencia del mar y empieza a ser completamente fluvial, digamos, hacia la parte alta. Entonces estamos aquí donde se donde termina el Cretácico. Este es un detalle de la parte baja del valle, es decir, de la formación arenisca dura. Este es un detalle de los orígenes que son, pues en principio, digamos, las silicificadas, pero también podrían ser rocas calcáreas, ya sea biomígricas, silicificadas, eso es también bien cuestión de debate y en algunos lugares se extendían, por ejemplo, las fosforitas. Y le llaman las rocas panhellenic, ¿no? El hecho de ahí pusieran la formación de los plenes. Entonces, esta es la apariencia típica que tiene la zona donde está silicicada, porque lo mismo la silicación no es continua, digamos, si ahorita nos damos para la valera o para cerrar o lo que sea, eso no es donde no ven plenes silicados ni encuentra fosforitas, los cambios laterales son importantes. Y ese problema lo hemos bajando hacia Chinchín. Esta es la paralela del Uruguay, es decir, la formación. La Boliviana, particularmente aquí en esta parte se encuentran unas estructuras laminaciones son pondosas, las laminaciones glaciares, lo más bonitas. Para las formas guaduas, como no tienen muchos rodamientos, el profesor de ha trabajado mucho. Yo preferí tener esta foto del Guadalupe y en un supuesto entorno fallado aparece la formación guaduas desde aquí la minería se la lleva porque tiene trasillas y las para hacer la del ladrillo después se la llevado hasta digamos la tragedia sería bueno para de pronto buscar ese límite de 30 paleógenos o eso no parece por ningún lado.
es típico con esa proporción de arena, bueno, de material marino, de ríos no uniformes. Tenemos las arenitas árticas con estratificación cruzada, con más lentes, y estas son ya las llanuras de inundación de los ríos canales, y estas son las llanuras de inundación. Y aquí ya estamos en el Eoceno, no el Paleoceno, Eoceno. Ya tenemos influencia marina. Y más arriba, pues, tenemos la formación ganadera, que vuelve a un nivel bastante grueso. En granulometría me refiero que son areniscas líticas, pues de fragmentos de rocas, fotos del parte entre nubes, y se ven muy igual hasta la estratificación cruzada. Entonces, ya vamos como por la mitad de la conferencia, chicos. Le voy a dar el espacio a Alejo que nos va a dar unas informaciones hacia lo de las salidas. Entonces, Alejo, ¿estás por ahí? Sí, Pepe, muchas gracias. Bueno, para empezar, les agradezco mucho, somos casi 100 personas y eso es un número muy impresionante. Entonces, primero que todo, pues como decía, las playas van a ser tres salidas. La primera está programada para este domingo, solo que por la gran ausencia de personas se va a mirar la posibilidad de poder hacer dos fechas, poder hacerla este domingo 14 o si quiere este domingo 15, que sería el 29 de abril. Entonces, para confirmar su existencia y para pues, empezar con el tema de la designación de salida, les voy a convertir un formulario al chat de esta llamada. La gracia es que el formulario lo tienen a más tardar hoy en la noche para nosotros poder tener la logística clara, darle una buena salida. Entonces, va a proceder a compartir ese formulario. Sí, voy a revisar que estoy con el formulario. Un segundo. Sí, ahí está. Ahí les compartí el formulario. La gracia es que lo tienen, además ya les dije, a medianoche, yo creo que es un buen plazo, hoy a buena noche. Y en estos días al correo les va a estar llegando una invitación a un grupo de WhatsApp y a una conferencia en Google Meet, donde será la charla pre-campo, donde hablaremos un poquito más en específico de la geología de la zona que vamos a visitar. Y como ya saben, pues esta salida de la Balvanera tiene su enfoque en paleontología y en ilustración geológica, y va a ser con todo el apoyo de la JIPIN. Entonces, nada, chicos, muchas gracias por asistir. Tengo a Pipe otra vez a continuar con su muy buena charla. Y quedamos y quedan pendientes en el correo y ese tipo de cosas. Muchas gracias. Eso de listo, ya lo soluciono. Mientras que Pipe sigue con la charla, ya solucionó esto. Listo. Listo, Alejo, gracias. Entonces, bueno, ya pasando la estratigrafía, ahora nos vamos a ver cuál es el origen de las rocas. El origen no de la cordillera, sino de las rocas que tenemos acá. Entonces, antes hay que conceptualizar un poquito con este modelo de subducción, que yo siento que a veces están como un poquito infravalorados. O sea, nosotros deberíamos conocer muchísimo mejor este ambiente de subducción porque de verdad es lo que domina toda la geodinámica de nuestro país a lo largo de prácticamente toda su historia, o toda su historia, si no me equivoco. Entonces, lo que nosotros tenemos, o lo que teníamos para el Cretácico, es una cuenca de detrás del arco, o de retroarco, o de back-arc, como es más conocida. Entonces, tenemos la placa de Nazca subduciendo bajo Sudamérica. Tenemos un prisma de acreción que en teoría deberíamos encontrarlo registrado de una u otra manera a lo largo de toda la historia del territorio. Y tenemos algo que es importantísimo porque es el eje de Colombia y es un arco magmático. Nosotros tenemos magmatismo desde el Ordovícico, incluso casi que desde finales del Cámbrico. Entonces digamos que la orogenia andina se viene dando desde ese momento porque hay subducción desde ese momento. Entonces, pues ya saben, lo que está hacia el océano se llama forarc y lo que está detrás del océano se llama bacarc. Entonces, los bacarc son complejos, o sea, la forma en que ellos se generan es discutida. Algunos dicen que es porque la placa que va subduciendo en algunos momentos empieza a enrollarse de cierta forma como hacia atrás y eso genera una descompensación aquí en la cuña del manto y esa descompensación genera un debilitamiento en el cual aquí la corteza continental se empieza a adelgazar, empieza a sufrir tensión y cuando algo se tensiona, se debilita, se calienta, las isotermas empiezan a ascender
y la corteza oceánica la corteza continental se empieza a adelgazar con un sistema extensional y fallamiento normal. Entonces, esto puede ocurrir por, porque en general la cinemática de la placa que está subduciendo puede cambiar. Puede ser que venga un arco volcánico aquí y colisione contra el continente, puede ser que la placa se vuelva más densa o empiece a subducir más rápido y eso la verticalice. Entonces, la formación del backarc es muy interesante, es un tema sumamente apasionante, pero el punto es que nosotros tenemos evidencias de que para el Cretácico inferior se formó un backarc y tenemos evidencias de eso porque, claro, aquí empieza a haber magmatismo y ese magmatismo intruye los sedimentos que se empiezan a depositar aquí detrás del arco. Y es importantísimo que sepamos que hay una proveniencia de lado y lado, ¿no? O sea, tanto el arco es una fuente de aporte en este borde, en esta costa, como el cratón es una fuente de aporte en esta. Entonces ahí ya hay, digamos, una base para empezar a estudiar cómo es la depositación de las rocas y cómo se puede llenar la cuenca y de dónde vienen estas. Entonces, eh, vamos a pasar a un corte que realmente es el corte más bonito que yo he visto de todo el país, desde, desde los llanos orientales aquí hacia la derecha, que actualmente es un foreland, o sea, ya no es un back sino es una cuenca de frente de montaña, porque claro, esto ya es una cordillera, entonces aquí ya no es back sino es foreland. Em, Tenemos la cordillera oriental, esta figura de arriba es como lo tenemos en el presente, ¿no? Tenemos la cordillera central acá, tenemos una antigua zona de subducción al occidente de la cordillera central, que es todo el sistema de fallas de Cauca-Romeral, las tres que les mencioné hace un ratico, San Jerónimo, Silvia Pijao y Cauca Almaguer. Ese es el límite. Miren que aquí la parte blanca era la corteza continental originalmente. Aquí tenemos el cratón, aquí tenemos el borde de lo que fue ese continente que se estrelló contra Norteamérica y tiene una edad grembiliana. Tenemos la cobertura cretácica y cenozoica de la cordillera oriental. Tenemos aquí los intrusivos del Jurásico, como el batolito de Ibagué. Y de aquí para acá, pues tenemos, según la teoría de los terrenos oceánicos acrecionados, y según la teoría más aceptada en Bogotá, tenemos solo tajadas de corteza oceánica que sucesivamente una tras otra se van quedando atrapadas en la zona de subducción. Y finalmente, pues el mar debe estar actualmente por aquí más o menos, y aquí la trinchera y la placa que actualmente está subduciendo y la que nos genera un arco volcánico centrado en la cordillera central para este momento particular de la evolución geológica. Entonces, fíjense aquí abajo, ya no tenemos la configuración del presente, sino tenemos la configuración del Cretácico. Entonces, miren nuevamente la corteza continental adelgazada, debilitada, con fallas normales, con estructuras de Horst y Graben que permitieron la acomodación de estos sedimentos que bajaban de una ancestral cordillera central en uno de sus lados y del cratón del escudo de Guyana en el otro lado. El ejercicio mejor que uno puede hacer es imaginarse cómo está ocurriendo actualmente el rift al suroriente de África, ¿no? El rift africano. Esta situación debió empezar como está ocurriendo allá. Allá no hay un mar, pero sí hay lagos y sí hay ríos. Y fíjense también que para este momento, o sea, la placa estaba retrocediendo, por eso se debilitó aquí la corteza. Este régimen después va a cambiar porque empiezan a llegar estas partes, este plató oceánico empieza a crecionarse y empieza a hacerle sándwich, ¿sí? O sea, esto que alguna vez fue una cuenca queda apretado entre rocas cristalinas del cratón y rocas cristalinas de la central y es un sándwich de rocas sedimentarias entre rocas cristalinas con un plató aquí acrecionándose. Esa convergencia hace que estas estructuras se inviertan y empiece a crecer la cordillera. Entonces, eso lo vamos a ir viendo de aquí en adelante un poquito más a detalle. Ahora, este mapita es para mostrar un poquito la paleogeografía. Obviamente, estos límites de Colombia no existían porque estamos en el Berriasiano Valanginiano, es decir,
al comienzo del Cretácico, 145, 130 millones de años. Fíjense que hay fallas normales, hay una cordillera central ancestral y tenemos de este lado el cratón. Fíjense que el macizo de Boyacá Floresta estaba emergido y que tenemos facies costeras hacia los bordes y tenemos shales hacia la parte más profunda. Pues, por ejemplo, el profesor Javier, él dice que para el Berriasiano lo que teníamos era un ambiente fluvial troncal. O sea, imagínense como un río Magdalena sin que existiera la cordillera oriental, sino solo la central. Un río que drenaba todo esto y lo sacaba hacia el norte, puede ser hacia Maracaibo, puede ser hacia otro punto, pero esto inició como un sistema, como justamente está sucediendo en África. Luego se empezó a llenar, o sea, en el Valanginiano ya empieza a entrar el mar, se empiezan a generar estas rocas costeras, aquí están pues expresados, digamos, con el nombre de las unidades litoestratigráficas, pero esta era la geometría para el comienzo del Cretácico, algo muy local, con paleoaltos que podían ser fuente de aporte para los sedimentos y que al comienzo fue un río troncal que iba hacia el norte. Luego, ya pues nos damos un salto grande, ¿no? O sea, aquí ya pasamos del comienzo del Cretácico al final del Cretácico, donde ya tenemos la cuenca bien inundada. Fíjense que ya no hay paleoaltos, pero la fuente de aporte sigue siendo una línea de costa a la izquierda y una línea de costa a la derecha. Entonces, las rocas que tenemos en este momento aquí en los cerros de Bogotá, la arenisca dura, la arenisca de labor, los planers, son de estas edades. Entonces, lo que tenemos que imaginarnos para ese momento era una situación como esta. Fíjense que incluso aquí pintan que hay entrada de corrientes de surgencia que depositan fosforitas. Claro, esto está conectado a un mar grandote que era el Tetis, y el Tetis tiene una provincia fosfogénica al sur, o sea, las mismas fosforitas que tenemos aquí las hay en Egipto, las hay en Marruecos, con las mismas edades, porque la circulación oceánica daba para que entraran esos nutrientes, proliferara la vida, proliferaran los dinoflagelados, luego los foraminíferos, luego los peces y pues los reptiles marinos que debían estar también ocasionalmente por ahí nadando y los cefalópodos, por supuesto. Entonces, Qué pena interrumpirte, creo que tenemos una pregunta. ¿Quién levantó la mano? ok, no la veo, Alejito. Si quieren abrir el micro, no hay La, problema. la acabaron de bajar, pero listo, pues continúo. Que sí, que se levantó solita. Listo, continúa. Sí, no, igual al final las podemos hacer sin ningún problema. Entonces, seguimos avanzando. Ah, bueno, y los cherts, que también es importante porque los tenemos, o cherts diagenéticos, porque los cherts propiamente dichos, ellos son de mar abierto, ¿no? Y esta no era una cuenca de mar abierto, esto está sobre el continente, o sea, es una cuenca epicontinental intracratónica. Entonces, los cherts, esos que se forman de radiolarios, de estos no, en principio no hay acá, o no se esperaría. Puede haber radiolarios, pero no una roca formalmente hecha de radiolarios. Entonces, listos. Estos son dos esquemitas de Tomás Villamil, un geólogo duro del petróleo, en los cuales se muestra lo mismo. Para el maastrichtiano paleoceno, o sea, mientras se depositaba la arenisca tierna y la formación Guaduas, fíjense que tenemos lo mismo, solo que ahora en corte. Esta era nuestra cordillera, este hueco entre la cordillera central y el cratón, y teníamos una proveniencia occidental y una proveniencia oriental. Las partículas, las de frente de playa, no se pueden mezclar de lado y lado. O sea, un circón que venga de la cordillera, por ejemplo, un circón magmático, porque aquí digamos que teníamos un cuerpo intrusivo exhumado que era tonalítico, entonces al erosionar se botó circones, esos circones caen, pero nunca un circón va a bajar, se va a subir aquí un semigraven, va a volver a caer y va a subir al otro lado. Entonces, uno cómo tiene una firma geocronológica detrítica propia, pues porque uno sabe que si en la formación arenisca tierna no hay un solo circón jurásico, sino que hay circones que tienen edades del basamento, o sea, tienen edades de 1500, 1300, 1100, uno sabe que claramente la proveniencia es oriental. El circón cayó de rocas exhumadas de este lado. Mientras que si uno tiene, por ejemplo, circones jurásicos, sabe que vienen propiamente de la cordillera central, porque aquí al oriente no hay rocas jurásicas exhumadas.
porque el arco magmático para el Jurásico estaba centrado en este lado de acá. Entonces fíjense que ya hay una pequeña, o sea, hay pulsos en los que a partir de este momento se empieza a levantar con mayor intensidad la cordillera central. Y fíjense qué pasaba al otro lado de la central, pues hay unidades como la formación El Espinal, como Amaime, que son turbiditas, porque aquí sí había plataforma, esa plataforma se podía desestabilizar y se depositaban esas secuencias turbíticas aquí, pero esto sí tenía conexión a mar abierto, ¿no? O sea, este era el Pacífico. Y tenemos ya una zona de subducción abandonada que ha ido migrando hacia el occidente, hacia la posición en la que está actualmente. Entonces, bueno, seguimos pasando. Ya cuando uno tiene estas cositas de las que yo les he venido hablando, uno puede hablar de la tectonoestratigrafía, que es una rama que integra tectónica y estratigrafía. Entonces, el Cretácico inferior hasta el Albiano se deposita en algo que se llama Sin Rift. Entonces, lo que pasaba acá era que había extensión en la cuenca, o sea, había tectónicamente la cuenca se estaba abriendo, había calor. Entonces, ¿cómo sabemos hasta qué punto hay una tectónica de Sin Rift? Porque hay rocas sedimentarias del Cretácico inferior que están intruidas por cuerpos gabroicos, rocas propias de un bacar, magmáticas, que intruyen estos cuerpos de acá. Entonces tenemos el gauro de Pajarito, tenemos el gauro del Cerro Tragarepas y otros cuerpos que están por ahí penetrando rocas que tienen estas edades. En algún punto aquí, en el Albiano, casi llegando al límite entre Cretácico inferior y superior, el rift se aborta, o sea, el proceso extensivo deja de funcionar. Pero ya hay un hueco hecho, ya hay unas rocas sedimentadas, entonces las isotermas empiezan a bajar, la cuenca se empieza a enfriar y empieza un proceso que se llama la subsidencia termal. Entonces la cuenca se enfría, se hunde y genera espacio de acomodación para que caigan estas rocas que están aquí arriba, es decir, parte de la formación UNE, la formación Chipaque y la formación Guadalupe, que las tenemos bien expuestas aquí en la cordillera. Esa etapa se llama post-rift. Entonces la que es tectónica es el sin-rift, la que es termal es post-rift, de enfriamiento. Y a partir de ahí, este autor pone sin orogénico, o sea que él dice que estas unidades se depositan porque ya empieza a crecer la cordillera. Hay otros autores que ponen el crecimiento de la cordillera más tarde. Pero el punto es que seguimos estando detrás del arco. Y hasta el Mioceno no tenemos evidencias muy claras de que la cordillera haya tenido, la cordillera oriental me refiero, haya tenido pulsos importantes de levantamiento, porque eso se ve con las discordancias. Entonces, este diagramita sí lo voy a pasar rápido, es del profesor Javier Guerrero. Él pone las superficies transgresivas y regresivas que yo les había mostrado. Lo que él esquematiza aquí en este diagrama es que hay dos costas aparte que no mezclaron sus partículas. Y pues la puse porque aquí aparece UNE, aparece Chipaque, aparece Dura, aparece, bueno, aquí en esta transgresión debería estar Pleners, aparece la Boritierna. Entonces, pues lo importante es básicamente lo que les vine diciendo en estas últimas diapositivas, que cada uno de los dos lados de la cuenca tiene una firma geocronológica particular. Entonces ahora vamos a pasar a cómo se forma la cordillera, que también les he ido por ahí ya dando como algunas ideas, ¿no? Entonces, tenemos procesos de acreción que en esta figurita no se alcanzan a ver, pero sabemos que hay rocas oceánicas chocando del lado occidental del continente, ¿no? Ese plató del Caribe, que es en teoría una corteza oceánica engrosada, que sí se puede acrecionar el continente, ella empieza a generar una compresión. O sea, tenemos la cuenca aquí formada. En teoría tenemos rocas evaporíticas como sales o yesos, como los que hay en Santander, hacia el Cretácico inferior, que según algunos autores, esa sal empezó a migrar, empezó a generar deformación hacia las rocas que tenía encima. Entonces, miren que ellos para 40 millones de años, o sea, en 70 no hay ningún tipo de compresión, la cuenca está formada, pero esto es plano, es decir, las partículas que seguían cayendo de la central podían atravesar sin ningún problema. Pero eso se empieza a interrumpir porque la cordillera empieza a crecer. Entonces las partículas que caen no pueden cruzar de un lado al otro. Y eso se ve en el registro de circundetrítico. Entonces empezamos a tener reactivación de estas estructuras que alguna vez fueron fallas normales, extensionales, empiezan a ser fallas
inversas. O sea, estos mismos planos de falla se aprovechan porque son zonas de debilidad y dada la compresión, empieza a invertirse la cuenca. Miren cómo era para 40 millones de años con 7 kilómetros de acortamiento, cómo era en 10 millones de años con 52 y cómo la tenemos actualmente con lo que este autor calcula 82 kilómetros de acortamiento. Entonces ya tenemos sistemas de fallas, de cabalgamientos bien, digamos, bien desarrollados y tenemos rocas antiguas, exhumadas, dependiendo de cómo sea la tectónica, ¿no? Hacia los bordes, aquí tendríamos el Valle Superior del Magdalena, este sería el sinclinal de Guaduas, allá cuando uno ya va a salir a Cambao, pues uno se baja de la sabana, ¿no? Que es esta parte, la parte axial, pasa el Cretácico inferior, pasa la falla de Bituima La Salina y entra rocas, pasa de estar en rocas del Cretácico inferior a estar en rocas cenozoicas de la formación de, pues, Ollón, las que tenemos de este lado que ya son conglomerados. Entonces esto nos habla también de qué forma se rellenó la cuenca, ¿no? Porque claro, esto era un hueco, lo primero que se rellenó era lo más profundo. Entonces, aquí en la parte axial tenemos registro desde la base del Cretácico, desde el Berriasiano, pero aquí el mar llegó apenas en el Aptiano Albiano. Por ejemplo, en el Valle Superior tenemos una discordancia de rocas triásicas contra la formación Caballos. Pero aquí abajo sí tenemos paleozoico contra rocas mucho más viejas, o sea, rocas berriasianas. Entonces, esta transecta es muy buena para que uno se haga una muy buena imagen de cómo ha sido la inversión del rift Cretácico y cómo es actualmente la configuración. Em, ya para hablar de las estructuras de la sabana, tenemos que la geometría de la sabana es en general un sinclinorio, es decir, una serie de pliegues sinclinales y anticlinales, pero que forman una estructura sinclinal, digamos, a gran escala. Estos sinclinales son amplios, mírenlo aquí abajo, como el sinclinal de Fusa, uno lo ve bien cuando va para Melgar, como el sinclinal de Usme, como es el sinclinal, por ejemplo, de Teusacá, cuando uno va hacia Choachí, esos inclinales son muy amplios, o sea, tienen 10 kilómetros de lado a lado, y entre ellos hay anticlinales fallados que son mucho, mucho más estrechos, ¿no? Entonces, esos son los dos estilos estructurales que tenemos. Em, la cordillera tiene una vergencia hacia el occidente en el occidente y una vergencia hacia el oriente en el oriente. Y eso es porque, pues, o sea, la vergencia se refiere al transporte tectónico. Por ejemplo, aquí estas estructuras que ustedes ven acá son un cinturón de pliegues y fallas que tiene vergencia hacia la izquierda, o sea, hacia el occidente. Es decir, los bloques colgantes de estas fallas se están transportando tectónicamente hacia la izquierda de este diagramita. Entonces, esta es la configuración que se repite muy, muy, muy general en toda la sabana. Pero además tenemos otra cosa importante que es influencia de alocinesis. La alocinesis es simplemente tectónica salina. Entonces, como les decía, hacia el Cretácico inferior, que no está diferenciado en este trabajo, al parecer hay sal. Y dicen que viene de allá porque, pues, por ejemplo, en Santander sí tenemos rocas evaporíticas en esas unidades, ¿no? Por ejemplo, en Rosa Blanca. Entonces la sal, cuando ella ya recibe la carga de sedimentos que se le pone encima, esos otros 4 kilómetros de sedimentos, ella empieza a migrar. Migra antes de la tectónica que invierte el rift y deforma las estructuras. Entonces cuando un diapiro sube, genera anticlinales hacia sus lados. Y eso se observa en discordancias progresivas que hay en la sabana. Hay discordancias progresivas a nivel, por ejemplo, de la formación UNE. Y también hay discordancias progresivas más arriba, hacia finales del Cretácico. Pues fíjense ellos aquí, como por ejemplo para el anticlinal de Nemocón, que ustedes saben que hay minas de sal, al parecer había una pared salina que después llega a una falla y aprovecha que es una zona de debilidad, una zona más dúctil, y la falla genera deformación sobre esa pared salina, es decir, la sutura, la solda, por así decirlo. Entonces, este tipo de cosas, este es un corte de la sabana. Fíjense que no tenemos una vergencia clara, o sea, hay unas fallas que van hacia el oriente, hay unas fallas que van hacia el occidente, y tenemos una influencia salina que pues no es invento, o sea, por estos tiempos ya no se puede negar porque se ha visto la estructura diapírica en, en sísmica, mejor dicho.
Entonces, miren lo que justamente les estaba diciendo, una fotico de cómo se ve la sal. Esa sal arrastra fragmentos de la roca caja como este que tenemos aquí. Y estas son las estructuras como se ven ya procesadas en una línea sísmica. Y aquí en este esquemita abajo, pues ya con colorcitos para que uno las vea muy claro. Entonces, este es el sinclinal de Teusacá, el anticlinal de Sopó, sinclinal de Guatavita, anticlinal de Guatavita. La laguna de Guatavita, la de la leyenda, está justo aquí arriba. Entonces, esa la asocian, por ejemplo, a un diapido salino, donde la sal ya se extruyó, entonces no queda evidencia en superficie. Entonces, fíjense, nuevamente, son anticlinales más amplios, perdón, sinclinales más amplios y anticlinales más estrechos. Entonces, esa sal aquí en la base genera una especie de desacoplamiento. O sea, todo lo... Pipe, discúlpame, creo que hay una mano levantada ahora sí. O creo que lo volvieron a bajar. Sí, creo que lo volvieron a bajar. Continúa. Sí. Gracias. Entonces, esa sal que está aquí en el Cretácico más bajo, digamos, modifica un poco las características petrofísicas de la roca, la hace más dúctil, sobre todo, por ejemplo, si son shales. Por ahí se van los despegues de las fallas y en ciertos lugares, pues efectivamente despegan, o sea, van hacia la parte superior y generan las deformaciones que dan producto a las estructuras que observamos en superficie. Entonces, hay dos niveles de desacoplamiento. O sea, desacoplamiento es deformación. O sea, acuérdense que por debajo de los despegues no hay deformación. O sea, todo lo que está por debajo de esta línea roja nunca se va a exhumar porque la falla no lo corta. Entonces, hay un nivel de despegue como a 4.000 y pico metros y hay otro más arriba donde está la formación Chipaque, o sea, más o menos este horizonte que dice aquí KICH, esa también es blandita y esa también genera que algunas fallas despeguen acá y, por ejemplo, generen estructuras como el anticlinal de Bogotá. Listos, ahora vamos ya a hacer el recuento, el resumen, porque ya casi, pues todavía nos quedan como unos 10 minuticos, pero vamos justos, mejor dicho. Entonces, esta línea de tiempo yo la hice basándome en ese artículo que les estaba mostrando ahorita de Amaya y Texel. Es solamente del Cretácico y del Cenozoico, porque es lo que tenemos aquí, digamos, aflorando en la sabana. Entonces, en esta columnita miren que están las unidades. Desde UNE, de ahí para abajo es Cretácico inferior indiferenciado, hasta las unidades más recientes como sabana y tilatado. Entonces, UNE, ya les había dicho, son ambientes intermareales y barras litorales. Chipaque, aquí en la sabana, es lo más antiguo que tenemos y aflora muy poco, es muy blandito, casi siempre tiene bosques o potreros o cultivos encima. Entonces, ahí aquí hay una subida no local del nivel del mar, sino global. Ahí es literalmente un high stand global del nivel del mar que dice que además viene acompañado por vulcanismo. En algunas rocas de estas edades uno encuentra bentonitas, por ejemplo, que aporta material silicio y también corrientes de surgencia que favorecen que prolifere la fauna. Entonces, por eso es que uno puede en rocas de estas edades encontrar muchos cefalópodos. En general, las rocas son shales ricos en materia orgánica, son unidades generadoras de hidrocarburo, pues que ya por estar aquí con tanto peso en la parte media de la cordillera, pues ya están sobremaduradas, pero pues fueron generadoras en algún momento. Mm, Luego, ya para el intervalo santoniano, campaniano, maastrichtiano, tenemos ese proceso regresivo general en las cuales hay pues una transgresión intermedia que es Pleners. Y pues ya tenemos, como les decía, o sea, tenemos una subsidencia termal de la cuenca. O sea, la cuenca se está enfriando y se sigue hundiendo y genera la acomodación para estas unidades. En Guaduas está el límite Cretácico-Paleógeno. Mm, Hay estructuras interesantes, ¿no? Por ejemplo, se han encontrado sismitas. Los profesores dicen que eso es muy frecuente, pero yo no las he visto muy frecuentes. O sea, uno no sabría si de pronto una sismita de esas pudiera estar asociada al terremoto del impacto o buscar algún tipo de tormentita o pues incluso con la geoquímica, no buscar el iridio. Pero el punto es que en algún punto aquí debe estar en Guaduas debe estar el límite. Pero es más importante que se acaba la sedimentación marina y pasamos a ríos meandriformes y trenzados con depositación de carbón, ¿no? El carbón se deposita en ambientes continentales, entonces eso nos muestra que ya no hay influencia marina, por lo menos hacia la parte alta de Guaduas. Luego ya tenemos
ambientes fluviales donde se deposita la formación Cacho, que es más como un horizonte guía, la formación Bogotá, que es blanda, y la formación Regadera, que es dura, donde aparece una discordancia grandísima, una discordancia a nivel global como en 41, 42 millones de años, no, no global, no, me refiero aquí en la cordillera, eh, donde lo que se deposita por encima de esto ya cae en relación angular, o sea que puede haber una etapa de deformación, digamos, preandina para el Eoceno, que mostraría que la cordillera oriental lleva levantándose pues más tiempo de lo que piensan algunos profesores. Pero eso es discutible, o sea, eso es lo mismo, eso habría que revisar un montón de trabajos. Lo que sí tenemos, o sea, es que hay un pulso fuerte de levantamiento. O sea, yo lo que pienso es que hay compresión desde el paleógeno, pero es hasta el neógeno, en el mioceno, en 13.5 millones de años, que la cordillera oriental se empieza a levantar fuertemente y genera discordancias hacia sus flancos, porque claro, cae una molaza, un montón de detritos producto de que la cordillera pega un brinco hacia arriba, y se depositan cosas pues tanto en los llanos como en el valle superior y dejan de pasar partículas de lado a lado. O sea, si algo baja de la central no va a ir a dar a los llanos porque ya tiene una cordillera entre, entre las dos. Entonces aquí en 13.5 sí que tenemos una empujón hacia arriba de la cordillera. Más tardecito, ya a finales del Mioceno y el Plioceno, se empiezan a generar cuencas intracordillera, como lo es la sabana de Bogotá, en la cual si uno va y mira el polen, por ejemplo, como lo hizo Van der Hamen en las secciones de Kendama y Chocontá, uno se da cuenta que para este momento, donde estamos ahorita, estaba a 600 metros, o sea, crecían plantas propias de esa altura y ahora las tenemos a 2600, que es a la altura que estamos actualmente. Entonces eso con palinología nos muestra bien cómo la cordillera crece y como el polen da buena resolución bioestratigráfica, pues nos habla muy bien de este proceso. Entonces se forma la cuenca de la sabana de Bogotá y empieza a rellenarse pues con depósitos lacustres en la parte plana y depósitos fluvioglaciares, periglaciares y glaciares hacia las partes más altas, ¿no? Entonces de allí que tengamos geomorfología glaciar en Chingaza o en el páramo de Sumapaz. Entonces, pasemos esto velozmente. Lo pongo sobre todo, pues porque claro, el semillero de geología económica, los recursos que tenemos son varios. Tenemos gravas que se sacan de las formaciones Subachoque, Tunjuelito y Tilatá, al sur de Bogotá, y por ejemplo en Huasca se extrae arena de las unidades que son pues arenosas y que no están muy cementadas, se dejan deshacer fácilmente, como la arenisca tierna, Cacho, Regadera y Tilatá, en la zona de Chocontá, Villapinzón y Soacha nuevamente. Recursos energéticos como carbón, pues alguno que otro pozo de petróleo por ahí aislado. Carbón, por supuesto, sí, por todo lado, en el sinclinal de Chepo, en Guasaque, en Suezca, en Sesquilé, minas pues muy peligrosas como la que les pongo ahí de fondo, sobre todo por los gases. Y minerales industriales como la sal, donde hay varios diapiros, algunos no afloran, pero se ven en sísmica. Y pues los más famosos, Ipaquidá y Nemocón, donde están pues la catedral y esta zona turística de Nemocón. Calizas no son muchas porque como les decía, la cuenca de este lado es más terrígena que calcárea, porque al occidente era más costa afuera, bueno, más alejado, digámoslo así. Em, por ejemplo, hay lentes en la calera, ¿no? Que esto es una historia bien particular de cómo no se hizo el estudio bien y pusieron una mina y no tenía mucha continuidad lateral, entonces por eso se pone aquí lentes, ¿no? Pero en teoría sí pueden haber rocas calcáreas por ahí aisladas. Hierro en concreciones y lateritas de la formación Chipaque. Esta es una unidad que tiene mucha pirita, ¿no? Pirita biogénica. Como había tanta materia orgánica y la materia orgánica tiene azufre, se cocina, se puede cristalizar como pirita y esa pirita después genera procesos supérgenos y por ejemplo se concentra en lateritas. En Huasca, por ejemplo, se ha reportado esto, fosfatos en Dura y en Pleners, en la región de Cisga y Machetá, incluso saliendo como hacia Madrid y Mosquera, también hay fosfatos en arenisca dura. Arcillas que se sacan de la formación Bogotá, de Guaduas, de la formación Sabana, en Tausaco, Guayusme, y aguas subterráneas donde pues hay acuíferos
importantes en la formación arenisca de labor y tierna, en dura y tilatal, las que tienen en general porosidades altas. Entonces, esta partecita la paso rápido porque hay que ser cumplidos con el tiempo. Em, Esto es bajando, esto es el páramo de Rajadero, esta es la vía que va hacia Choachí. Aquí es difícil orillar porque el espacio es muy estrecho, pero más abajito uno sí que puede orillar y llega caminando hasta este punto, donde se ve pues el Guadalupe inferior, la deformación arenisca dura sobre Chipaque, que es lo que hay de ahí para abajo. O sea, de ahí para atrás, todo eso que se ve allá ya son shales, casi casi que puros shales, con alguna partecita calcárea. Luego viene dura, viene los planers, que es este nivel más blandito, viene la Tierna, viene Guaduas. Esta es una foto de un lugar al que hemos subido varias veces. Cuando uno está ahí en la universidad y uno mira hacia Monserrate y Guadalupe, el cerro que está entre los dos, que es más alto y tiene unas antenas, esa foto es tomada desde ahí. Entonces miren que aquí está Guadalupe, aquí está Monserrate, están mucho más bajos porque aquí ya estamos en páramo a 3700. Y es bien interesante, ¿no? Porque aquí en el eje del anticlinal de Bogotá flora la formación Chipaque. Aquí tenemos el Cerro del Aguanoso, donde hay pues Guadalupe, que aquí va abusando hacia la ciudad. Esas son las facetas triangulares que vemos desde la universidad. El Cretácigo Superior ahí buzando hacia Bogotá, pero en Monserrate lo tenemos para el otro lado y solamente lo separa un río acá que es la Quebrada San Francisco. Entonces es interesante ver por qué, si aquí hay continuidad lateral, por qué se dobla tanto la estructura en tan poquito espacio. Y ya pues hacia el norte, hacia el Cerro del Cable, lo mismo, buzando hacia el eje, ¿no? Entonces son flancos que están invertidos, ¿no? Porque esto es un anticlinal. Miren que aquí tenemos las rocas buzando hacia el eje y allá las tenemos buzando hacia el eje, entonces tenemos un doble flanco invertido. La tenemos como una estructura de champiñón. Mm, Esta es una foto tomada aquí hacia Usme, donde vemos pues lo que estábamos viendo ahorita, ¿no? El Guadalupe. Luego tenemos la formación Guaduas y Bogotá, que forman esta especie de depresión donde pues se han construido todos estos barrios. Y luego tenemos la regadera, ¿no? Que vuelve a ser más dura porque es conglomerática y forma estas, digamos, geomorfologías un poquito más prominentes que estos valles que hacen Bogotá y Guaduas. Y esta otra foto que quedó en bastante mala calidad, pero es una zona donde el otro día no pudimos entrar, pero algunos compañeros sí, sí, sí que pudieron subir a caminar allá. Estas se llaman las cuchillas de Boca Grande, aquí hacia el sur. Entonces tenemos capas del Guadalupe verticalizadas, casi casi a 90, están como a 70 y pico realmente. Un lineamiento acá y una zona plana con depósitos fluvioglaciares. Y esta zona que es la formación Bogotá. Entonces, si ustedes se fijan, entre Guadalupe y Bogotá nos faltan Guaduas y nos falta Cacho. Entonces ahí pasa algo, ¿no? Esto se ha pintado casi siempre como una falla, pero estos autores dicen que esto es una discordancia y eso tiene implicaciones tremendas, porque quiere decir que hubo un proceso erosivo grandísimo antes de que se depositara Bogotá o simultáneo a la depositación de Bogotá. Entonces, esto sería muy, muy interesante estudiarlo, ver si este contacto sí es una falla o es una discordancia, porque eso cambia mucho, incluso la edad de levantamiento de la cordillera. Y esta otra fotico es cuando uno va hacia Melgar, que uno va por ese plano de Chinauta, que es ese depósito también que baja del páramo de Sumapaz, y uno para comer helado y mira hacia la derecha, ahí me llevaba mi abuelito siempre. Claro, no sabía de geología, pero esto se veía espectacular. Y alguna vez ya con unos compañeros nos subimos por aquí arriba, que es lo que le llaman el Cerro Quininí. Por allá queda Tibacuy. Y aquí se ve otra cosa que es muy interesante, pues uno que hay un pliegue grandísimo que tiene un cierre anticlinal, que en su núcleo aflora Chipaque, o sea, la misma situación que tenemos aquí en Bogotá. Tenemos Guaduas, este pedacito blandito que hay acá, y esto está discordante contra la formación Fusagasugá. Entonces, esta discordancia angular es interesante, yo no la he visto aflorando, pero es muy, muy interesante porque lo mismo, o sea, una discordancia siempre marca un proceso tectónico. Entonces, es interesante. Y esto es algo que realmente no conozco, también queda aquí al sur de Bogotá, como si uno fuera hacia la Vía al Llano, la antigua Vía al Llano, y se desvía un poquito más al sur, hacia la parte de Nazaret Frutica.
se ve una discordancia angular progresiva. Mírenla, aquí abajo tenemos rocas buzando bastante fuerte y se nota que las que les cayeron encima en el depósito se fueron depositando con un ángulo menor. O sea, miren que el buzamiento va bajando a medida de que uno se va hacia el este. Esta es una falla que se ve, esta no la interpretan aquí por relaciones de campo, sino porque se ve en la sísmica, pero se ve muy, muy espectacular y uno puede llegar acá. O sea, Bogotá está como en esta dirección. Sería muy chévere de pronto hacer otra salida con el semillero, ir a mirar esto. Sería muy bonito. Entonces, ya para terminar, los trabajos de referencia que yo utilicé fueron estos de los glaciares cuaternarios, me los pasaron hace poquito. Este fue el que me recomendó el profe Carlitos. Este es un trabajo de un geólogo que para la historia del Servicio Geológico Colombiano, el Servicio Geológico tuvo su época de oro, mientras que Enrique Hubach-Eggers estuvo ahí a la cabeza, mejor dicho. Entonces, pues este libro se publicó para conmemorar los 50 años de su fallecimiento. Él trabajó mucho la geología aquí de la sabana. Antes de él ya lo había hecho Hettner, por allá a finales de 1800, en 1890 y pico. Él hace unos cortes que me parece espectacular verlos. Miren, aquí se alcanza a ver la sabana y aquí el anticlinal de Bogotá. Él lo llamó la cordillera de Bogotá. Entonces él ya hacía observaciones y me parece muy chévere porque, claro, uno piensa cómo era hacer geología terminando 1800 y le hace uno reconsiderar muchas cosas, ¿no? Y valorar los trabajos antiguos sobre todo. Si a alguien le gusta de pronto la parte de la arqueología, si les gusta el cuaternario con los glaciares, artículos de bioestratigrafía como este de Hans Berger, el de Van der Hamen, donde él utiliza polen para entender el crecimiento de la cordillera, este libro del servicio que es como una síntesis de esta presentación, los que son estructurales y tectónicos, que son los que a mí más me gustan, lo del mastodonte. Entonces estos son muy buenos, ¿no? Y dejé ahí abajito una frase que dice que los sedimentos y las rocas sedimentarias son la única fuente de conocimiento de las condiciones en la superficie de la Tierra antes de que se inventara el lenguaje escrito. Y eso es muy cierto, o sea, es muy tal cual. Entonces es como una invitación a seguir estudiando, a seguir aprendiendo y que sobre todo sepamos que para uno aprender a dominar cualquier tema, la mejor forma es involucrándose directamente con las manos, o sea, leyendo. Para nosotros los geólogos es leer, salir a martillar y volver a leer y volver a salir a martillar. Esa es la mejor forma de uno apropiarse realmente de los temas y seguir conociendo. Entonces, espero chicos que les haya gustado la presentación. Realmente traté de hacerla lo más puntual que se pudo. Cada uno de estos temas es muy, muy, muy amplio y yo soy solo un estudiante de pregrado, entonces, pues ojalá se haya cumplido con el objetivo de la conferencia. En este QR les dejo la bibliografía porque a veces es harto que le pasen a uno esa y una lista de cosas porque uno después le toca ponerse a buscarlas. Muchos de esos trabajos ni siquiera están disponibles. Entonces en ese QR ojalá los lleve a Drive. Ahí están todos los trabajos para que los descarguen y los tengan a la mano. Entonces, pues eso. Muchas gracias a todos por su atención y ya, Alejito, quedamos nuevamente en manos tuyas, parce. Hola. Quedamos en manos de la presi. Bueno, agradecerte especialmente por la presentación, estuvo bastante bonita, bastante productiva. De verdad que uno puede aprender cada día más de las personas y yo creo que uno de ti puede aprender mucho. Gracias, estuvo muy, muy interesante, estuvo muy espectacular. Pero bueno, si hay preguntas, por favor pueden levantar la mano, pueden anotarlas dentro del chat. Y si no, comentarles que la salida de campo, las salidas de campo es una idea un poco loca dentro de las ideas que cada uno dentro del semillero puede tener. Por tiempo a veces no podemos hacer salidas de campo súper amplias, pero pues hacemos lo que podemos. Con respecto a los cupos, absurdamente la salida de campo la charla salió bastante buena, son casi 100 personas conectadas, entonces los cupos van a estar, vamos a ver cómo los manejaremos más adelante para asegurar que todas las personas que se pudieron conectar y que de verdad tienen un interés en la salida de campo y en el tema puedan asistir.
Y nada, recordarles que el semillero es para todos, no es para los que están adentro únicamente, sino para las personas que se comprometen a participar dentro del semillero y están atentos a las charlas, a las actividades que nosotros hacemos. Podemos hacerlo mejor con ayuda de ustedes y de verdad que muchísimas gracias a todos por conectarse. Ok, para las personas que no son de geología o que apenas están empezando, claro que sí, pueden participar dentro de las salidas de campo. Nosotros intentamos hacer que la geología sea para todos, es un lema del semillero. No nos enfocamos únicamente en cosas técnicas, sino en cosas mucho más prácticas que sean entendibles para todos. Entonces, si no hay preguntas o por el momento, agradecerle nuevamente a Juan Felipe Correa, expreside la SGA durante 2 años. Entonces, muchísimas gracias a todos. Gracias por conectarse. Estén pendientes de nuestras redes sociales para las futuras charlas. Y de verdad, muchísimas gracias a todos por su participación. Entonces, estamos hablando. Chao. Gracias, hasta luego. Hasta luego, chicos. Gracias a todos. Gracias, Pipe. Chao. Feliz tarde. Muchas gracias, chicos, que estén bien. Chao, Alejito. Gracias.